Buenas tardes a todos ya. Eh, Mi nombre es Oscar Fernández, antes estaba en el debate inicial. Soy responsable del área de edificios inteligentes para España y Portugal dentro de Schneider Electric. Y, y este ratito de presentación quería compartir con vosotros la visión que tenemos desde la compañía respecto a los edificios del futuro y el futuro de los edificios. En este sentido, el primer mensaje que a mí me gustaría compartir con vosotros es el de la llamada a la acción, porque desde Schneider creemos, y en esto, si ahora abriéramos micrófonos, estaríamos todos de acuerdo en que el parque de edificios que normalmente nos encontramos normalmente tiene amplio margen de mejora en un porcentaje alto. Bien porque son edificios que tienen muchos años, bien por deficiencias en la definición, en la ejecución o en cualquier parte del proceso, ¿no? Todos los que estamos aquí hoy, al final tenemos como nexo de unión precisamente cuál es el valor, ¿no?, que se puede contemplar dentro de un edificio a largo plazo, y es súper importante el compartir con vosotros esta visión holística, que es lo que quiero hacer, el, desde el inicio de la definición del proyecto hasta el final, y teniendo en cuenta a los diferentes actores que están alrededor de un edificio, cuál es el valor que podemos aportar y cuáles son los grandes beneficios sobre ellos. Bien, fuera del edificio pasan muchas cosas, ¿verdad? Y algunas las hemos sufrido todos, en mayor o menor medida, desgraciadamente, a través de la pandemia. Pero la pandemia, y es un mensaje que también creo que hemos escuchado muchos, ha escondido prioridades globales, como la emergencia climática, que desde luego siguen estando como trasfondo del riesgo que contempla nuestro planeta y por lo tanto la vida nuestra vida y la de los nuestros a largo plazo, ¿no? A mí me gusta compartir esta slide, primero por los dos mensajes, ¿no? Primero porque hablamos de que cuando hablamos de sostenibilidad hay un mensaje muy relacionado con el volumen de emisiones de CO2 en la atmósfera, ¿no? El 80% de estas emisiones están relacionadas con el uso de la energía, y el uso quiere decir la producción y el consumo de energía, también su distribución, pero en menor medida. Y por otro lado, en la gráfica que adjunta, a mí me gusta explicar dos cosas. Bueno, yo tengo 41 años y esto quiere decir que si en esta gráfica echo la vista atrás cuando empecé a estudiar, se me ha pasado el tiempo volando. Y si debe hacer unos 25, más o menos, cuando empecé en la universidad. ¿25? Sí, 24. Y si cojo esos 24 años y los echo para atrás, resulta que el tiempo va a pasar volando con la misma intensidad. Para mí, para nosotros, pero también para el planeta. O sea que cuando hablamos de objetivos a 2050, que nos pueden parecer muy lejanos, si los llevamos a nuestra situación personal, probablemente debamos tenerlos muy presentes, ¿no? Entonces es una sensibilidad que también personal que quería compartir con vosotros, ¿no? Eh, si os fijáis, se contemplan aumentos de grado en el calentamiento global con las políticas vigentes alrededor de los 3 grados, con los compromisos fijados de forma institucional alrededor de los 2,5, y si no hiciéramos nada, en 30 añitos estaríamos con cinco grados más en el planeta. Por lo tanto, hay una emergencia clara para pasar a la acción en cuanto a todo lo que rodea al proceso de transición energética y al proceso de modernización de, de la energía, también en España, ¿eh? Entonces, desde Schneider creemos que hay tres factores que son muy importantes y un cuarto que los une, ¿no? Hablamos de las 3Ds cuando hablamos de que precisamente necesitamos descarbonizar por todo lo que estamos viendo de las emisiones de CO2, la generación de energía, electrificándola. Desde Schneider creemos que el camino hacia una hoja de ruta verde claramente nos lleva a la electrificación. Por otro lado, la incorporación de las energías renovables a través de un modelo de generación energética mucho más descentralizado nos convierte como personas, como empresas y como instituciones en parte activa de las políticas de sostenibilidad.
Por lo tanto, cada vez más cogemos el rol no de consumidor, sino de prosumidor, productor y de consumidor como un ente único a ojos de la red en aras de su flexibilidad. Y la forma más clara de gestionar toda esta completitud, a la vez que complejidad, ¿no? Es decir, lo que es más completo, por definición, es más complejo, se requiere mediante la tecnología y la digitalización, siendo esto, ¿no? La transformación digital un eje claro de evolución y una disrupción clarísima más allá del edificio. Pero claro, toda esta disrupción obviamente afecta desde un punto de vista de generación, como os decía, al edificio, pero también desde un punto de vista de consumo. Si hablamos de objetivos también, esos años vista que digo que no son tantos, estamos hablando de que se espera que los edificios, aquí hablamos de edificios terciarios y residenciales, ¿vale? Se reduzcan alrededor del 36% en su consumo de energía respecto al actual. Y hay un dato que no está incorporado en esta slide, y es el catalizador que va a suponer la incorporación del vehículo eléctrico, que es un consumo que hoy en los edificios no está, y que apunta a ser el consumidor principal de energía en los mismos dentro de no mucho tiempo, como un vector que debe ser amortiguado dentro de este 36%. Por lo tanto, un reto claro en el control de consumo dentro de los edificios para todos y durante todo el ciclo de vida de su gestión. Además, en el sector de la construcción y también de la edificación hay retos muy claros. Uno, no es el sector más digitalizado del que hoy disponemos, por lo tanto, hay camino de mejora y de crecimiento en ese sentido. Entonces, en la fase de diseño, por muchas razones, a veces nos dejamos cosas, ¿no? Y es importante tenerlas presentes para gestionar ese ente viviente que es el edificio durante todo su ciclo de vida. Y el otro dato muy relevante, ¿no? En el coloquio, en la mesa introductoria a esta jornada, hemos hablado de datos, hemos hablado de infraestructuras, hemos hablado de que tenemos una deficiencia de infraestructuras de comunicaciones para recopilar datos. Pero después hay estudios que indican claramente que no optimizamos el uso de esos datos. Y eso es un tema clave en el uso de la tecnología, porque ese es su principal cometido, ayudarnos en la toma de decisiones a las personas. Cuatro desafíos muy claros dentro del edificio. Hemos hablado de emisiones de CO2 y de que las emisiones, el porcentaje que corresponde a edificios a nivel mundial está alrededor del 40%. Hablamos de desastres naturales que hemos vivido de diferentes tipos con origen la actividad humana y que han acabado impactando en todos los procesos energéticos y en la disponibilidad de nuestros activos, en este caso, de los edificios. En algún compañero antes también he visto que hay vías de eficiencia, como mensaje es algo que vemos también en la realidad y en la teoría. O sea, no hay ninguna discrepancia, pasa que la realidad lo evidencia como siempre todo más, ¿no? Que hay muchas acciones para mejorar el estado actual de los edificios. Es un challenge, es un reto clarísimo. Por otro lado, también lo comentaba la compañera de Carlo Gavacci, el tiempo que pasamos en los interiores, cifrado más o menos, ¿no? Cada uno que haga sus cálculos personales, está alrededor del 90%, ¿eh? Estamos en casa, estamos en un hotel, estamos en un hospital, estamos en la oficina. Es algo que requiere de suficiente atención porque de forma clara afecta a nuestro estado emocional y a nuestra salud en general, ¿eh? Por lo tanto, la visión que desde Schneider queremos compartir respecto a los edificios del futuro, disculpadme que voy a intentar apartar esto un poquito, ahí, se basa en cuatro pilares. Uno, la sostenibilidad, ¿eh? Entendiendo la sostenibilidad como todo lo que hemos hablado, ¿eh? Como un buen control de la generación de energía y de cómo esta afecta a mi edificio, de su adaptabilidad, porque estamos en un proceso de clara integración de los consumos en tiempo real de los edificios a la infraestructura, a la red eléctrica. Estamos hablando de que probablemente los edificios deban tener un comportamiento dinámico con minutos de precisión a ojos de la red. Creo que está alrededor de los 30 minutos la precisión que se va a pedir, ¿no?
Pues imaginaos lo que eso supone y obviamente deriva en un concepto de automatización global del edificio para poder impactar en esa gestión dinámica de los consumos. La resiliencia, entendiendo la resiliencia como la capacidad de adaptarse rápidamente a un problema y de forma que tenga impacto positivo. Eso es la resiliencia, que es uno de los conceptos que todos hemos tenido muy interiorizados durante esta pandemia. La hipereficiencia es súper importante, el poder gestionar adecuadamente los recursos y la infraestructura de comunicaciones, de datos, de que disponemos con el menor coste. Y también hay mensajes aquí subyacentes, como los costes de mantenimiento, la eficiencia del mismo, etcétera. Ahora lo comentaremos. Y después, para mí, el que abarca todos los pilares, que es que las personas deben ser el centro de cualquier proceso tecnológico y, por lo tanto, de cualquier instalación. Un edificio tiene que estar pensado para cuidar y mejorar la experiencia de las personas que están dentro. A ver si me avanza esto, disculpad. Ahí voy, ¿vale? Por lo tanto, entrando un poquito en el detalle, sostenibilidad. Hablamos de edificios con emisiones, con delta de emisiones cero, es decir, que no ni consumen, ni consumen en exceso, ni generan emisiones por encima de sus necesidades. Cuidado, aquí ahora, perdón. De sus necesidades. Maximizar el concepto de electrificación. Aquí claramente, y relacionado con la sostenibilidad, sustituir combustión por electricidad verde. Practicar la gestión activa de la energía. Hemos hablado de renovables, edificios de energía positiva, de forma que podamos devolver energía a la red cuando tengamos un exceso de generación. Hemos hablado de BIM esta mañana, de cómo controlo desde el inicio, desde la definición de un edificio hasta su instalación, hasta su mantenimiento, cada una de las capas de información que nos ayudan a optimizar su uso. Y después, otro aspecto súper importante, que es la modernización de ese parque instalado que os comentaba al inicio de mi presentación, que requiere pues, de un plan de actualización para llegar a estos objetivos que estamos diciendo. A ver, aquí. Bien, resiliencia, importantísimo. Javier Orellana lo comentaba esta mañana. Hablábamos de en qué medida la tecnología nos ayuda a complementar el conocimiento de las personas y también a ser más eficientes, ¿no? Y en qué medida acompañamos, ¿no? Las dos necesidades, ¿no? Entonces yo creo que aquí todo lo que sea plataformas software, plataformas con capacidad analítica que nos ayuden en la toma de decisiones resulta fundamental. Y aquí hablamos de porcentajes concretos respecto a eficiencias en este sentido, ¿no? Y por otro lado, algo que nunca debemos dejar de banda es la capacidad de prevenir un problema. Aquí hablamos concretamente de la alimentación y la protección eléctrica, ¿no? Pienso en un quirófano de un hospital, por ejemplo, pero esa tarea de prevención siempre debe existir para evitar un problema que nunca pasó. Operaciones remotas, fiabilidad de la energía, ciberseguridad, un tema clarísimo como acción transversal a cualquier acción que llevemos a cabo en un edificio que deba ser inteligente y por lo tanto resulte conectado a través de la infraestructura de comunicaciones, ¿no? Y después equipamiento bien protegido para evitar pues, ni pérdidas económicas por un mal mantenimiento ni por una mala protección de esos activos. Para que lo veáis muy claro, por ejemplo, volviendo al tema de los hospitales, ¿no? Pues las máquinas de electromedicina, ¿no? Todo el equipamiento médico es un equipamiento muy caro que debe estar protegido eléctricamente para evitar sobrecostes derivados de un mal mantenimiento o una gestión inadecuada. Cuando hablamos de hipereficiencia, hablamos de Big Data y de inteligencia artificial. Y aquí hacemos referencia a la toma de decisiones, necesidades de las personas, de nuevo. Si hablamos de, por ejemplo, de un edificio de oficinas, de cómo aprovechamos ese espacio, ¿no? Cómo reasignamos en tiempo real los espacios infrautilizados
y cómo, en función de la demanda prevista de asistencia de personas, por ejemplo, a ese edificio de oficinas, podemos reasignar esos espacios con la suficiente antelación. Y después, un eje claro de análisis históricamente, que es el uso de la energía en sí misma. Nos parece clave. Como os decía, el que para mí abarca el conjunto de bondades que debemos tener en cuenta en un edificio del futuro, que es que esté centrado en las personas que estamos dentro, tanto desde un punto de vista de su satisfacción, de su experiencia, y cuando hablamos de la productividad, sobre todo, nos referimos al tiempo de disponibilidad que le ayuda a tener esa persona unas buenas condiciones de entorno dentro de su edificio. Y hay un factor que muchas veces se queda ahí como diluido. A veces, yo creo que más de las que nos imaginamos, si tenemos tiempo de compartir experiencias, podría entrar en detalle. Hay algunas empresas que consiguen diferenciarse de su competencia como mecanismo para atraer talento a través del entorno experiencial que ofrecen a sus potenciales empleados. Entonces es un tema muy importante que cada vez estamos viendo más, ya no tanto en las grandes empresas que hace tiempo que son sensibles a ello, sino de una forma mucho más democratizada, mucho más habitual. Edificios seguros, debemos proteger instalaciones y personas, deben ser cómodos y deben estar orientados a la experiencia de las personas que estamos dentro y deben ser saludables. Importantísimo en aras de ese bienestar y de esa disponibilidad completa de las personas que lo ocupan. Para esto es súper importante, bajo mi punto de vista, una visión global del conjunto de instalaciones que tenemos en un edificio. Que hablemos del sistema de gestión energética, del sistema de gestión de espacios, del sistema de gestión de instalaciones, del control del parking, del catering, de la disponibilidad del autobús que para enfrente de la oficina. Todo esto a ojos de la persona que está dentro del edificio, del ocupante, es una experiencia integral. Entonces, los edificios del futuro deben estar cada vez más orientados a esa experiencia del usuario y del conjunto de actores que están alrededor de él. Hablamos de una visión holística en los facility managers, hablamos a ojos del inversor, hablamos a ojos de la empresa que alquila los espacios y de cómo se revaloriza ese activo inmobiliario en función del tipo de empresas y de inquilinos a quien consigamos poner todo esto en valor. Hay un conjunto de win-to-win global que nos lleva claramente a evolucionar en esta dirección. Aquí hemos añadido algunos ejemplos, he intentado que fueran bastante variados. Si tenéis algún interés especial, todos ellos son de fácil accesibilidad a través de cualquier buscador en la red. Y bueno, os los describo rápidamente. Hablamos de un estadio de fútbol, el del Alavés, donde hay un control de la iluminación y de un proceso de transformación digital clarísimo. La Feria de Madrid, un hospital con los drivers claros de sensibilidad que tiene una instalación crítica como esta. Un proyecto de eficiencia energética de referencia a nivel nacional como es el edificio Pío Vera de Madrid. La experiencia y el equilibrio de esa gestión de instalaciones y la experiencia del huésped en este hotel de Gloria de Sant Jaume de Palma. Y aquí he querido poner también, y voy a permitirme que se vea bien, un pequeño ejemplo de una solución de control de CO2, precisamente muy orientada a proteger aquello que más queremos, que es nuestro futuro, nuestros hijos, y que permiten tener una visión escalable del conjunto de funcionalidades que hay alrededor de todo lo que os he explicado. Y ya para finalizar, pues cuando hablamos de futuro, pues el futuro es ya porque, por lo que hablamos, porque nuestro día a día está cada vez más en el interior de aquellos lugares donde trabajamos. Permitidme leerlo porque la frase para mí tiene impacto, donde descansamos, donde estudiamos, donde nos atienden y donde, como un centro comercial, compramos artículos de necesidad. Y para mí, último mensaje, como os decía, la tecnología a disposición de las personas
y no al revés. Muchísimas gracias. Esto es lo que quería compartir con vosotros.